Om. Durante mucho tiempo aún se resentía de la herida. Siddhartha tuvo que pasar por el río muchos viajeros que iban acompañados de un hijo o una hija. Le era imposible fijarse en ellos sin sentir envidia, sin pensar. Tantas personas, tantas miles de personas poseen la más dulce felicidad. ¿Y por qué yo no? Incluso son personas malas, bandidos y ladrones, y tienen hijos y los aman, y son amados por ellos. Únicamente yo no lo tengo. Pensaba con tanta simpleza que Siddhartha ahora se parecía a esos seres humanos que nunca pierden el fondo infantil. Ahora deseaba a las personas desde otro ángulo distinto, quizá menos inteligente y menos orgulloso, pero más cálido, más cariñoso, con más interés, cuando cruzaban viajeros corrientes, gentes infantiles, comerciantes, guerreros, mujeres. Ya no se mostraba tan asombrado de esas personas como antes. Les comprendía y se interesaba por sus vidas, que no se guiaba por raciocinios y conocimientos, sino únicamente por instintos y deseos. Ahora sentía igual que ellos. Aunque Siddhartha se encontraba cerca de la perfección, llevaba consigo la última herida. Ahora le parecía que esos humanos puériles eran sus hermanos. Sus vanidades, deseos y absurdos perdían ante él lo ridículo. Se volvían comprensibles, simpáticos e incluso venerables. El amor ciego de una madre hacia su hijo, el orgullo estúpido de un padre presumido por su único vástago, el afán ofuscado de una mujer joven y frívola por las joyas, por la mirada de admiración de los hombres. Todos esos instintos y pasiones simples y necias, pero de enorme fuerza, se imponían ahora ante Siddhartha con un poder avasallador. Ya no eran chiquilladas. Se daba cuenta de que por todo ello la gente vivía. Deseaba lograr una infinidad de metas, efectuaba viajes, combatía en guerras, sufría infinitamente, soportaba hasta lo indecible. Por ello Siddhartha los amaba, veía en ellos la vida, la existencia, lo indestructible. El Brahma se hallaba en cada una de sus pasiones, de sus obras. Esos seres le eran simpáticos y admirables, por su ciega fidelidad, por su ofuscada fuerza y resistencia. No les faltaba nada y sin embargo, el sabio y el filósofo solo les aventajaba en un detalle diminuto: la conciencia, la idea consciente de la unidad de toda la vida. Y Siddhartha llegaba a veces a dudar de si esa idea o no, o conocimiento tenía valor, o si quizás se trataba también de otra necedad de los humanos pensadores. En todo lo demás los seres mundanos eran iguales a los sabios, incluso a menudo los superaban, como también los animales al obrar con fortaleza y sin dejarse inmutar. Poco a poco maduraba en Siddhartha la plena conciencia de saber lo que realmente era sabiduría, la meta de su larga búsqueda. Sin embargo, no se trataba más que de una disposición de alma, de una capacidad, de un arte secreto, de poder pensar la teoría de la unidad en cualquier momento, en medio de la vida, de poder sentir y respirar esa unidad. Paulatinamente se abría esa flor en su interior, se reflejaba en el arrugado rostro anillado de Vasudeva. Armonía, conocimiento de la eterna perfección del mundo, sonrisa, unidad. No obstante, la herida le dolía aún. Siddhartha pensaba en su hijo con ansiedad y amargura, mantenía su amor y afecto dentro de su corazón, permitía que el dolor le consumiera, cometía todas las necedades del amor. La llama no se podía apagar por sí sola, y un día, cuando la herida le desgarraba, Siddhartha cruzó la otra orilla del río con ansiedad. Se bajó de la barca y se encontró dispuesto a dirigirse a la ciudad en busca de su hijo. El río se deslizaba suavemente en silencio, ya que era el tiempo de la sequía. Sin embargo, su voz sonaba de manera extraña. Reía. Sencillamente el río se reía. Evidentemente se reía del viejo barquero. Siddhartha se detuvo, se inclinó hacia el agua para poderla escuchar mejor, y vio reflejado su rostro. Aquella cara le recordaba cosas pasadas, y se dio cuenta de lo siguiente.
Aquel rostro le parecía mucho a otro que él había conocido, amado e incluso temido. Se parecía al de su padre, el Brahman, y recordó que hacía mucho tiempo de joven había obligado a su padre a que le dejara marcharse con los ascetas, y luego fue su despedida, su marcha, su aplazado regreso. ¿No había sufrido su padre la misma pena que hoy sufría Siddhartha por su hijo? ¿No había muerto su padre hace tiempo solo sin haber visto a su hijo una vez más? ¿Por qué no tenía que esperar a Siddhartha la misma suerte? No se trataba de una farsa, de una circunstancia rara y estúpida, esa repetición, ese recorrer el mismo círculo fatal. El río se reía. Sí, así era. Todo lo que no se había terminado de sufrir y solucionar regresaba de nuevo. Siempre se volvían a sufrir las mismas penas. Y Siddhartha regresó a la barca, volvió a la choza y siguió pensando en su padre, en su hijo, en el río que se burlaba, en su enemistad consigo mismo. Iba a desesperarse, incluso a echarse a reír con el propio río, de sí mismo y de todo el mundo. Sí, todavía no florecía la herida, el corazón aún se defendía contra el destino. Todavía no brillaba la serenidad y la victoria del sufrimiento, pero Siddhartha sentía la esperanza, y al regresar a la choza un deseo irresistible le obligó a abrir su alma ante Vasudeva, a mostrarle todo, a contarle todo al maestro de la audiencia. Vasudeva se encontraba en la cabaña trenzando un cesto. Ya no conducía a la barca, pues sus ojos empezaban a volverse débiles, y no tan solo le fallaba la vista, sino también los brazos y las manos. Lo único que no cambiaba era su floreciente alegría y la serena benevolencia del rostro. Siddhartha se sentó junto al anciano y empezó a hablar lentamente. Ahora contaba lo que nunca había dicho sobre su camino hacia la ciudad, de la herida dolorosa, de su envidia al ver a otros padres felices, de su conocimiento de la necedad ante tales deseos, de su inútil lucha contra todo aquello. Lo contó todo, podía decirle todo, incluso lo más delicado. A Vasudeva se le podía explicar todo, mostrárselo, narrárselo. Le mostró su herida, le contó su última fuga, cómo hoy se había dirigido al otro lado del río como un niño fugitivo dispuesto a ir a la ciudad, y de cómo el río se le había burlado. Habló durante largo tiempo, mientras se desahogaba. Vasudeva escuchaba con su cara sonrosada. Siddhartha sentía que esa tensión de Vasudeva era más fuerte que nunca. Notó que sus dolores y temores se le transmitían y cómo Vasudeva se los devolvía. Mostrar la herida a ese oyente era como bañarla en el río hasta que se refrescara la herida y el cuerpo que la padecía. Y Siddhartha continuó hablando, reconociendo, confesando cada vez que se percataba que él escuchaba. Ya no era Vasudeva, ya no era aquel hombre inmóvil que se impregnaba de su confesión como el árbol se empapa con la lluvia. Ese ser inmóvil era el propio río del Dios mismo, la eternidad en persona. Y a la vez que Siddhartha dejaba de pensar en sí mismo y en su herida, empezaba a comprender el cambio de Vasudeva. Cuanto más lo sentía y penetraba, menos sorprendente le parecía. Percatábase entonces de que todo era natural. Vasudeva ya hacía tiempo que estaba así, casi desde siempre, únicamente que Siddhartha no se había dado cuenta. También a Siddhartha le faltaba muy poco para llegar a ser igual que Vasudeva. Sentía que ahora le miraba como el pueblo observa a los dioses, y que esa situación no podía durar. Su corazón comenzó a despedirse de Vasudeva mientras su boca continuaba hablando sin detenerse. Cuando terminó, Vasudeva dirigió a él su mirada amable, ya algo débil. No pronunció una palabra. Su rostro silencioso expresaba amor y serenidad, comprensión y sabiduría. Tomó la mano de Siddhartha, la condujo al banco junto a la orilla del río y se sentó con él. Vasudeva sonrió a la corriente. «Le has oído reír», comentó, «pero no lo has oído todo. Escuchemos y verás cómo dice más cosas», y prestaron atención. El canto polífono del agua se oía suavemente. Siddhartha tenía la mirada fija en el río y en la corriente se le aparecieron imágenes. Su padre solitario, llorando por el hijo,
Siddhartha mismo, también solitario y atado a su hijo con los lejanos brazos del anhelo. También su hijo, el joven Siddhartha ansioso corriendo por la ardiente senda de los jóvenes deseos. Cada uno se hallaba dirigido hacia su meta, obsesionado con su fin, sufriendo por su objetivo. El río lo narraba todo con voz de sufrimiento, con cantos ansiosos, tonalidades tristes, corrientes furiosas. ¿Lo oyes?, preguntó la mirada silenciosa de Vasudeva. Siddhartha negó con la cabeza. Escucha mejor, susurró Vasudeva. Siddhartha se esforzó por atender mejor. La imagen de su padre, la suya y la de su hijo se juntaban. También se le apareció la figura de Kamala, pero se deshizo igualmente. Vio la imagen de Govinda y de otros, y todas las se entremezclaban y terminaban por desaparecer en el agua. Todas corrían como el río hacia su meta, ansiosos, sufriendo, y la voz del río resonaba llena de ansiedad, de dolor, de un deseo insaciable. El río corría hacia su meta. Siddhartha observaba a este río forjado por él, por los suyos, por todas las personas a las que jamás había visto. Todas las corrientes de agua se deslizaban con prisa, sufriendo hacia sus fines, y en cada meta se encontraban con otra. Llegaban a todos los objetivos y siempre seguía otro más. Y el agua se convertía en vapor, subía al cielo, se transformaba en lluvia, se precipitaba desde el cielo, se convertía en fuente, en torrente, en río, y de nuevo se deslizaba corriendo hacia su próximo fin. Pero aquella voz ansiosa había cambiado. Aún sonaba con resabios de sufrimiento y ansiedad, pero a ella se le unían otras voces de alegría y sufrimiento, sonidos buenos y malos, que reían y lloraban 100 veces, 1000 voces. Siddhartha escuchaba, ahora tan solo permanecía atento, totalmente entregado a esa sensación, completamente vacío, solo, dedicado a asimilar. Se daba cuenta de que acababa de aprender a escuchar. Ya en muchas ocasiones había oído las voces, el río, pero hoy sonaban diferentes. Ya no podía diferenciar las alegres de las tristes, las del niño y las del hombre. Todas eran una, el lamento, el anhelo y la risa del sabio. El grito de ira y el suspiro del moribundo, todo era uno. Todo permanecía estrechamente enlazado y 1000 veces entremezclado. Y todo aquello unido era el río, todas las voces, los fines, los anhelos, los sufrimientos, los placeres. El río era la música de la vida, y cuando Siddhartha escuchaba con atención al río, podía oír esa canción de 1000 voces. Si no escuchaba el dolor ni la risa, si no ataba su alma a una de aquellas voces y no penetraba su yo en ella, ni oía todas las tonalidades, entonces percibía únicamente el total, la unidad. En aquel momento la canción de 1000 voces consistía en una sola palabra, el Om, la perfección. ¿Lo oyes?, le preguntó nuevamente la mirada de Vasudeva. Su sonrisa era clara, todas las arrugas de su vetusto rostro brillaban como cuando el Om flota sobre todas las voces del río. Su sonrisa era diáfana cuando se dirigía al amigo, y ahora también el rostro de Siddhartha brillaba con la misma clase de sonrisa. Su herida florecía, su sufrimiento se iluminaba. Su yo había entrado en la unidad. En aquel momento Siddhartha dejó de luchar contra el destino, terminó de sufrir. En su cara se dibujaba la serenidad que da la sabiduría, a la que ya no se opone ninguna voluntad, la que conoce toda la perfección, la que está de acuerdo con el río de los sucesos, con la corriente de la vida lleno de igualdad de sentimientos, entregado a la corriente pertenecientes a la unidad. Cuando Vasudeva se levantó de su asiento, junto a la orilla, miró a los ojos de Siddhartha y observó en ellos el brillo y la serenidad de la sabiduría. Suavemente le tocó el hombro con la mano con cariño y cuidado y declaró: «Estaba esperando este momento, amigo. Ahora que ha llegado por fin, dejad que me marche. Durante mucho tiempo he aguardado. Ya he sido bastante tiempo el barquero Vasudeva. Adiós río, adiós choza, adiós Siddhartha». Siddhartha se inclinó profundamente ante Vasudeva. «Lo sabía»,
manifestó en voz baja. ¿Te irás a los bosques? Me voy a los bosques, hacia la unidad, contestó Vasudeva, y su rostro resplandecía. Se alejó con rostro refulgante. Siddhartha le siguió con la mirada, llena de profunda alegría, de honda serenidad. Contempló su caminar, lleno de paz. Observó su cabeza rodeada de resplandor. Vio su cuerpo rebosante de luz.